Bueno, yo sin más, y no quiero quitarle mucho tiempo a la compañera, como sabéis, en la provincia de Sevilla y en el resto de las provincias tenemos un programa, el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual, que se gestiona desde las provincias gracias a las entidades con las que colaboramos. En nuestro caso es la entidad ADIMA. Tengo aquí a Noemí Santa Cruz Calvo, es una de las psicólogas que trabajan en la primera parte, en la primera fase del programa, que es en la fase de evaluación. Y sí que vimos la necesidad, porque en las comisiones, cuando nos llegan los casos derivados, vemos muchas veces situaciones de menores y de chicos y chicas que presentan también este tipo de comportamientos de violencia filioparental y que de alguna forma están asociadas a la situación de abuso sexual a la que se ha visto sometida. Por dar solamente un dato, antes de pasarle la palabra a Noemí, y en relación a los datos que nos ha facilitado Marta, en la provincia de Sevilla durante el año 2021 tuvimos 222 casos derivados al programa de violencia sexual. Igual que se ha notado una subida, bueno, igual en el caso de la violencia filioparental durante el 2020 parece que hubo un estancamiento en la evolución. Nosotros desde el 2019 no hemos dejado de notar una subida constante en las denuncias, las demandas y las incorporaciones al programa en casos de violencia sexual con menores, tanto en el año 2019, 2020, que también tuvimos un repunte muy importante, incluso estando en estado de confinamiento, y en este 2021 que lo cerramos con un total de 222 casos, que son, bueno, pues una estadística y un dato muy elevado. No quiero quitarte más tiempo. Vamos a contar con Noemí, como os comentaba, es psicóloga sanitaria, terapeuta familiar, es directora de psicodrama, es experta en intervención psicoterapéutica en violencia sexual infantil, forma parte, como comentaba, del programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento en la fase de evaluación, y es docente y supervisora en práctica del máster de psicoterapia relacional en la Universidad de Psicología de Sevilla. Sin más, Noemí, cuando tú... Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí y agradecer a la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación la invitación que nos ha ofrecido, especialmente a DIMA, ¿no?, que es la entidad que hoy vengo a representar. Y bueno, a lo largo de mi exposición trataré de mostrar el papel que desde el punto de vista estructural desempeña cada uno de los actores que protagonizan el fenómeno de la violencia sexual infantil y los mecanismos que operan en cada uno de ellos para que a lo largo del proceso aquellos roles que se han instaurado al inicio progresan para ir configurando otras dinámicas en la violencia que circula por los protagonistas, adaptándose nuevas situaciones de violencia que vamos ahora a valorar. En este sentido, os he traído algunos dibujos, que tengo una joven ilustradora que ha hecho unos dibujos específicos para que podáis ver la teoría un poco en la práctica. Cuando hablamos de violencia sexual infantil, la imagen que generalmente nos representa este tipo de maltrato es la de un adulto o una adulta estableciendo una relación abusiva con un niño o una niña menor de edad. Pero en lo que se refiere a las dinámicas relacionales, las investigaciones demuestran que en toda experiencia de maltrato, incluida la violencia filoparental, se requieren de 3 grupos de personas para que la misma se produzca. Como veis en este dibujo, podemos observar, ¿no?, cómo la representación de la violencia sexual infantil es una relación que a nosotros desde el primer punto de vista podemos ver unidireccional, ¿no? Alguien que de manera confusa, a través de la seducción, puede acceder al niño o a la niña para cometer un delito. Pero en este caso, el primer elemento que digamos, los 3 elementos que intervienen en la relación de abuso sexual, el primer elemento se refiere al agresor, que de forma activa, más o menos explícita, procura el daño y somete. En segundo término, nos encontraríamos a la víctima, depositaria del daño y el sufrimiento, y en tercer lugar nos encontraríamos a los agentes pasivos, los que no quieren saber, los que no hacen, los que no saben cómo oponerse. Este papel es desempeñado habitualmente en la violencia intrafamiliar, en especial por aquellos progenitores que de manera explícita silencian y omiten la violencia sufrida por la víctima, o también aquellos en los que en el imaginario de la víctima tendrían que haber conocido y no conocieron, tendrían que haber hecho y no hicieron. En especial en la violencia sexual intrafamiliar, los progenitores que pertenecen a este tercer grupo son quienes tienen mayor probabilidad de sufrir violencia por parte del niño o la niña adolescente víctima.
entendiendo que esta situación no es la única causa explicativa de la violencia filioparental. Para ello, me pararé en detallar cómo la violencia sexual hacia un niño, una niña o un adolescente se asienta no solo en una relación de asimetría y de maltrato del ofensor hacia la víctima, sino que también lo realiza hacia su contexto, en especial el familiar, a fin de establecer un muro invisible y opresor que lo distancia del resto del mundo. Como veis en el dibujo, rompe cadenas, rompe vínculos. En este sentido, el ofensor roba al menor de edad su identidad de víctima, instalando un sinfín de cogniciones negativas hacia su persona, hacia su contexto, instaurando el sentimiento de culpa como mantenedor del secreto, reduciendo la capacidad y la posibilidad de pedir apoyo. Mientras esto sucede, en la mayoría de los casos la figura materna generalmente se va aislando de la víctima, interpretando de manera inadecuada su malestar, sus verbalizaciones, sus señales, sus llamadas de auxilio. Este abandono, esta distancia, este no vínculo puede provocar en la víctima la asunción de un rol maltratante, empatizando y vinculando finalmente con su maltratador, como la única salida a su situación. Es en estas circunstancias cuando aumenta la probabilidad de que aparezcan las acciones de omisión que tienden a hacer daño físico, psicológico, etc., hacia el adulto no abusivo sexualmente. Las investigaciones muestran cómo el abuso sexual infantil suele asentarse en sistemas familiares con disfunciones en su organización y sus dinámicas. No son pocas las veces que nos encontramos unos vínculos débiles entre la persona adulta no abusiva y la víctima. Su situación, que facilita a la figura ofensiva instalar esa relación abusiva, generalmente hacia ambas figuras, anulando la capacidad de protección de otros adultos y aislando a su víctima para poder así continuar el abuso. Como podéis observar, en esta imagen muestra claramente, ¿no?, cómo la figura ofensiva ejerce una relación de abuso no solo con la víctima, sino que también facilita que el contexto sea un contexto no protector, que generalmente ya tenía algunas dificultades, pero que esta figura adulta genera una ruptura mucho más mayor y una disfuncionalidad mayor para poder instaurar su relación abusiva y su dinámica con una cierta facilidad. Así, la vinculación existente para la víctima será con su ofensor, consentida y en ocasiones facilitada por otro adulto. En este sentido, en la violencia sexual intrafamiliar, no son pocas las ocasiones en que nos encontramos figuras maternas en donde, por su problemática, su historia de vida, algunas veces víctimas también de abuso sexual infantil, de violencia de género, tienen mermada la capacidad de identificar, de poner en marcha incluso algunas medidas de protección o incluso poder establecer dinámicas afectivas, de control de emociones y de vinculaciones sanas, que eso es un elemento que facilitará al ofensor instaurarse en esa relación. Voy un poco rápido, pero por cumplir los plazos. Los descritos son elementos predisponentes de la violencia en jóvenes, quienes además padecen afectaciones graves y que vuelven a ser predisponentes de la violencia filioparental, como la baja empatía, la baja tolerancia a la frustración, sintomatología depresiva, sentimientos de soledad, dificultades para expresar emociones, baja autoestima, dificultades para controlar la ira, una escasa capacidad de introspección y el autodominio, variables que en muchas ocasiones las investigaciones han asociado a la violencia filioparental. Estos casos suelen aparecer en sistemas familiares donde ya existían otro tipo de violencia y, por tanto, la organización y las dinámicas familiares no eran adecuadamente instaladas. En este sentido, los subsistemas tienen generalmente lo que hemos encontrado, límites difusos, la comunicación es unidireccional, la jerarquía está mal establecida y la capacidad de adaptación al contexto es inadecuada. La violencia de la víctima hacia el adulto no abusivo, pero sí negligente, no solo se observa durante la violencia sexual, sino también tras la ruptura del secreto, donde la adquisición del rol de víctima le propicia analizar el lugar que cada uno ocupó en la relación abusiva y la responsabilidad
de quien no lo cuidó y no lo protegió. En este sentido, y ya en la fase de tratamiento, lo que solemos iniciar es una intervención de reparación del vínculo, abordando la experiencia abusiva con la víctima y el adulto y la adulta no abusivo. En este sentido, lo que intentamos es que, si bien trabajamos con la víctima cómo ha sido la relación de abuso, cómo se ha instaurado y cómo ha sido la dinámica abusiva, lo hacemos también con el progenitor que no pudo proteger, para que observe también cómo fue su dinámica, cómo fue partícipe, voluntario o involuntario, de ese tipo de dinámica, para que, tomando conciencia, pueda trabajar su experiencia para luego restablecer unos vínculos de reparación, de asunción de responsabilidad y de reparación, para que ese vínculo pueda volver a establecerse, siempre con una evaluación previa de que ese adulto o esa adulta puede llegar a ser protectora, con el fin de que el niño o la niña que tratamos no tenga que salir de su contexto. Y sin nada más, muchas gracias por vuestra atención.